Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo. Soy Ángel Elipe, tu salud me importa. Vamos a ver, hoy vamos a hablar sobre novedades en las vacunas. Vamos a ver cómo van las investigaciones en las vacunas, porque hay varios estudios sobre alguna super vacuna muy interesante que podría solucionar el tema no solo del SARS-CoV-2, sino de todos los coronavirus en general. Vamos a estudiar esta vacuna, vamos a ver cómo van los estudios, cómo van las pruebas, y vamos a ver qué novedades, qué está ocurriendo con el coronavirus, sobre todo en el caso de India, qué está pasando ahí, por qué infecta tanto, qué es lo que está pasando y cómo pueden ayudar las vacunas y qué se puede hacer en estos casos. Porque casos como la India se pueden extender a todo el mundo. Entonces vamos a verlo todo un poco, así que empezamos. Vamos al caso de la India. En la India, concretamente, hasta las fechas actuales hay unos 18 millones de casos. De esos hay unos 208.000 muertos. Hay unos 350.000 nuevos casos diarios y unos 3.000 muertos diarios. Estos datos realmente son difíciles de averiguar y probablemente haya muchos más casos diarios y más muertos diarios. Teniendo en cuenta que en la India hay unos 1.300 millones de habitantes. Doy estos datos para explicar el problema que está habiendo. ¿Qué es lo que pasa en la India? En la India, aparte de lo que vamos a explicar después, lo que ha ocurrido con el coronavirus es una nueva variante, que es mucho más infectiva. Como el caso de Brasil el año pasado, esa variante fue bastante grave. Lo que pasa es que en la India, por lo que veremos a continuación, es un poquito más grave. No más grave, no hablo de que sea peor, es el mismo coronavirus, pero es más infectivo. Infecta mucho más rápido. ¿Qué es lo que está ocurriendo en la India? Y que puede ocurrir en otros países si no se controlan, si no controlamos las normas. En la primera ola se confiaron porque parece que lo pudieron controlarlo, no había demasiados casos, pero en esta segunda ola lo que está ocurriendo, y es un estudio que ha hecho la OMS, es un conjunto de factores. Vamos a verlo poco a poco. El primer factor, pues que se están haciendo la gente se reúne mucho, ni no cumplen las normas. Entonces, existen supercontagiadores. O sea, si no nos ponemos las mascarillas, no mantenemos las distancias de seguridad, es imposible controlar esto, independientemente de que haya habido una variante. Entonces, esto es uno de los factores que está ocurriendo. Tengamos en cuenta que una persona que no cumpla, solo una persona que no cumpla las normas, estamos hablando de que al relacionarse con su familia, con amigos, con lo que sea, en unos 30 o 40 días una sola persona puede llegar a infectar a unas 50.000 personas. En unos 30 o 40 días, una sola persona. Y estamos hablando de un país con 1.300 millones de habitantes. Independientemente de que haya una variante que infecte más rápidamente, lo que está pasando también es que no se están cumpliendo las normas y se han confiado en la primera ola. Entonces, otro de los factores es de lo que hemos hablado, de la nueva variante que ocurrió en la India. ¿Cuál es la diferencia entre la variante de la India y las otras variantes? Por lo que se está estudiando, no es que sea un virus diferente o que sea más grave, no, es el mismo coronavirus con la misma gravedad. Lo único que
en las otras variantes, en Brasil, en Sudáfrica, en Reino Unido, había una mutación, cada una de las variantes. Lo que ha ocurrido en la variante de la India es esas mismas mutaciones que había, pero están combinadas en un mismo virus. Entonces lo ha convertido en un virus que infecta mucho más rápidamente. Si encima no se cumplen las normas, como decíamos en el factor 1, pues más grave todavía. Entonces son varias mutaciones combinadas en un solo virus que le hace mucho más invasivo, infecta a mucha más gente. También se está estudiando que las vacunas tengan menos efecto en esta variante. Por eso es muy importante lo que dijimos en el vídeo anterior de cumplir con los calendarios de vacunación. Me refiero a vacunarse lo antes posible con la vacuna que nos toque, porque evitaremos la aparición de estas variantes, que es lo que ha pasado. Y esto es una variante un poco más peligrosa porque son varias mutaciones en un mismo virus. Entonces, vacunarse lo más rápidamente posible y seguir respetando las normas. Otro factor que ha podido contribuir, aparte de estos dos que hemos explicado, pues que en este tipo de países hay una baja cobertura de vacunación. Luego, otro factor, pues la falta de información o la información errónea, que esto nos puede llevar a que mucha gente desconfíe de las vacunas, no quiera vacunarse. Entonces todo eso hace que cada vez con una población tan grande y no cumpliendo las normas y retrasando esta vacunación, hace que independientemente de que la variante sea mucho más grave, pues que se infecten tan rápidamente como está pasando. Y lo que ocurre también con esta falta de información, aparte de que la gente no quiera vacunarse, es que se da información falsa y saturan los hospitales, se saturan las consultas médicas, y esto es porque no se sabe, no se tiene claro qué hacer en cada momento. Deberíamos tener todos claro qué signos son signos de alarma para ir o no ir al médico, o ir o no ir al hospital, y no saturar estos centros. Vamos a dar varios signos de alarma que uno aislado puede que no sea importante y no debamos saturar, pero varios de estos signos sí que pueden ser importantes. El principal es la falta de aire. Estamos hablando de una saturación de oxígeno de menos del 94%, dolor torácico, dolor de cabeza que no remite con analgésicos, vómitos muy frecuentes que no remiten, y fiebre muy alta que no baja con antipiréticos. Si tenemos varios de estos signos, es un indicativo de que algo pasa y sí que debemos ir a un centro. Pero no debemos tampoco saturar demasiado los centros, porque al final los colapsamos y no se pueden tratar realmente los casos que se deben de tratar. Entonces, como conclusión a este caso que está habiendo en la India, que se puede extender por todo el mundo, lo importante es vacunarse lo más rápidamente posible para que no haya mutaciones, porque una persona vacunada, el virus no se puede reproducir en su cuerpo, no se puede extender en su cuerpo, y esto significa que no puede haber mutaciones. Lo importante es la vacunación. Ahora vamos a ver cómo está la investigación en cuanto a las vacunas. ¿Qué nuevas vacunas se están investigando? Hay una vacuna bastante prometedora que se está investigando en Estados Unidos, que aún está en fase preclínica. Eso significa que todavía no se están haciendo pruebas en humanos, solo se están haciendo pruebas en animales. Pero es bastante prometedora porque se sale de la pauta de todas las vacunas.
Por ahora, las vacunas que están circulando, me da igual que sean de adenovirus como AstraZeneca o que estén encapsuladas, un mRNA encapsulado como es Moderna o Pfizer, pero las vacunas de ahora a lo que van es a crear en el cuerpo, cuando nos inoculamos una vacuna, la proteína S y fabricar la proteína S para que nuestros anticuerpos anulen el virus, concretamente esa proteína S. ¿Cuál es el problema de esto? El problema es que en esa proteína S, concretamente en la subunidad S1, que es a donde van todas estas vacunas, se producen muchas mutaciones en esa subunidad. Entonces es un problema, porque continuamente habría que estar revisando todas estas vacunas para corregir todas estas mutaciones que está realizando el virus. Entonces las investigaciones van por otro camino. Se está intentando crear una vacuna sobre alguna proteína que no se modifique, que no haya mutaciones. Y no estoy hablando solo del SARS-CoV-2, sino de cualquier coronavirus. Esta tecnología de estas vacunas no es nueva, es una tecnología que se conoce desde muy antiguo. Esta vacuna no es una vacuna ARN, como las que están circulando, no es una vacuna con virus inactivados, y no es una vacuna con un adenovirus, como puede ser AstraZeneca, Janssen, no es ninguna de esas tres. ¿En qué consiste? Pues se utiliza una bacteria muy conocida, que es Escherichia coli, que la tenemos todos, está en nuestra flora intestinal, y esa bacteria está modificada genéticamente de tal forma que en la superficie de su membrana se ha limpiado de proteínas y de estructuras, está limpia, y lo que hace al limpiar la superficie de la membrana de la bacteria, de proteínas y de estructuras que hay, y con la modificación genética del ADN de la bacteria, lo que se consigue es que en la membrana se exprese, salga el péptido de fusión. Ahora explicaremos tranquilamente qué es esto. El péptido, como explicamos en el vídeo anterior, el coronavirus tiene la famosa proteína S, ¿no? Que es la proteína de pico, que tiene dos subunidades. La subunidad S1, que es a donde van todas las vacunas, que es la que se une con el receptor de la célula y le infecta. Y luego está la subunidad S2, que es la que, una vez que la S1 se ha unido, hace que la membrana del virus y la de la célula se fundan, y entonces el virus descarga su material genético en la célula y la infecta, y se empieza a reproducir y empieza la enfermedad. Vale, pues estas nuevas vacunas están actuando sobre la subunidad S2, que se ha visto en todos los coronavirus y se tiene experiencia de muchos años, que es una subunidad que no muta para nada, pero es fundamental para que el virus infecte y para que continúe la enfermedad. Pues bueno, en el extremo de la subunidad S2 es donde está el péptido de fusión. Pues es ahí, ese péptido de fusión es el que se expresa en esa bacteria, que es la que nos inoculan con la vacuna, y nosotros creamos anticuerpos contra ese péptido de fusión. ¿Qué conseguimos? Conseguimos bloquear totalmente el proceso de infección del virus. Le bloqueamos totalmente hasta tal punto que nos podría llegar a proteger, que no nos podamos infectar, no como las vacunas actuales. Entonces, si nosotros bloqueamos el péptido de fusión, se llama así porque la subunidad S2 se encarga de fundir la membrana de la célula y descargar el material genético. Entonces, si nosotros bloqueamos el péptido de fusión, impedimos que el virus descargue su material genético en la célula. Y aunque haya habido mutaciones,
¿eh? Porque se ocurren en la subunidad S1, da igual, seguimos bloqueando el virus. Es una vacuna súper efectiva y que se tiene mucha experiencia de muchos años, porque no es tecnología nueva, es tecnología muy antigua. Entonces, la proteína de fusión es común en todos los coronavirus, no solo en el SARS-CoV-2, sino en todos los coronavirus. Por ejemplo, el SARS-CoV-2 es un beta coronavirus, y un ejemplo, por ejemplo, de otro tipo de coronavirus, de un alfa coronavirus, es la diarrea porcina epidémica. Solo ocurre en animales, en cerdos, y ha sido famosa porque ha habido epidemias grandes en animales. Pues bueno, esta proteína de fusión es estable en todos los coronavirus y nunca ha mutado. Sobre todo la parte central de esa proteína, es una proteína, la parte central es muy estable y no muta. Entonces es una muy buena idea lo que se está haciendo, intentar crear una vacuna que actúe en esa proteína de fusión, porque no va a haber mutaciones y conseguiremos acabar no solo con el SARS-CoV-2, sino con todos los coronavirus, puesto que es común en todos. Sería una vacuna fácil de hacer y no a un precio elevado, sino a un precio bajo. Entonces, ¿cómo está la investigación ahora mismo? Como hemos dicho antes, está en estudio preclínico, que se está estudiando con animales, se está estudiando con monos y también con cerdos, y concretamente con el caso que hemos dicho de esta fiebre porcina que está provocada por un alfa coronavirus. Se están obteniendo muy buenos resultados. El siguiente paso será investigar con humanos, pero sí que podría ser lo definitivo. Con lo que quiero decir con esto es que la segunda generación de vacunas tienen muy buena pinta y van a funcionar mucho y van a conseguir erradicar la enfermedad. Pero ahora podéis decir, bueno, me espero a la segunda generación y ya está. No, lo que tenemos que hacer ahora es intentar bloquear los casos de muertes que está habiendo. La única forma que podemos hacerlo es vacunarnos lo antes posible de la vacuna que nos toque. Con eso vamos a conseguir evitar las mutaciones hasta que salga esta segunda generación de vacunas y que van a funcionar muy bien. Y ya en ensayos preclínicos están funcionando muy bien. Pero vacunarse lo antes posible. ¿Vale? Vamos a dejarlo aquí. Darle un like si os ha gustado el vídeo. Y suscribiros y darle a la campanita, que nos ayudaréis a que esto siga funcionando y podamos aprender mucho más. Gracias, adiós.